Módulo de Mecanismos de la Respuesta Inmune. Mi nombre es María Fernanda Aldana Camacho, soy del grupo 1001 y hablaré sobre inmunología. Historia de la inmunología. Edward Jenner, en 1796, descubrió la vacuna contra la viruela al observar que las personas que padecían viruela vacuna no se contagiaban de viruela humana, sentando las bases de la inmunización. Después, Louis Pasteur, a finales del siglo XIX, desarrolló vacunas para enfermedades como el cólera y la rabia, y formuló la teoría germinal de las enfermedades que vinculaban los microbios con las infecciones. Después, Emil von Behring, en 1890, descubrió la inmunidad humoral, mostrando que los anticuerpos en la sangre podían neutralizar toxinas, lo que permitió el desarrollo de vacunas. Luego, Paul Ehrlich, en 1908, propuso la teoría de los anticuerpos y desarrolló el concepto de células de la memoria en el sistema inmune. Después hubo descubrimiento de los linfocitos T y B en 1950 a 1960. Se identificaron los dos tipos principales de linfocitos que juegan papeles clave en la inmunidad celular y humoral. Y pues desde entonces la inmunología ha avanzado, contribuyendo al desarrollo de vacunas, tratamientos para enfermedades autoinmunes y terapias contra el cáncer. El sistema innato es la primera línea de defensa rápida y no específica. Incluye barreras físicas como la piel y mucosas, químicas como el pH gástrico o enzimas, y celulares como los neutrófilos, macrófagos, las células natural killer, etc. El sistema adaptativo, al contrario, es una respuesta más lenta, específica y con memoria. Se divide en inmunidad humoral, como son los anticuerpos, y celular, como los linfocitos T. Después encontramos los tipos de inmunidad, que son la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es una respuesta tras una infección, y la pasiva natural es la transferencia de anticuerpos maternos, los que obtenemos de nuestra madre. La inmunidad adquirida está la artificial, que es lo que son las vacunas, y la pasiva artificial es la administración de anticuerpos como son el suero. Aquí un glosario de conceptos clave de un antígeno es que es una molécula que provoca respuesta inmune. Un alergeno es un antígeno que causa alergia. El apteno es una molécula pequeña que necesita unirse a proteínas para ser inmunogénica. El epítopo es la región del antígeno reconocida por el sistema inmune. Y la peroxidasa, lactoferrina y lisozima son enzimas antimicrobianas en la saliva, lágrimas y mucosas. Órganos y estructuras del sistema inmune. Están los primarios, que son la médula ósea y el timo, que se maduran de linfocitos. Y los órganos secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso, el MALT, que básicamente es tejido linfoide en mucosas. También está la linfa, que es el líquido que transporta células inmunes y desechos. Igual el anillo de Waldeyer, que son las amígdalas y adenoides, que sirven como defensa de garganta. Y el MALT, BALT y GALT, que es tejido linfoide en mucosas intestinales y respiratorias. Células del sistema inmunológico. Para eso las células se dividen en granulocitos, que son polimorfonucleares. En ellos se encuentran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También están los granulocitos, que son morfomononucleares, como son los basófilos o el mastocito. Y los agranulocitos, que son monomorfonucleares, son linfocitos, monocitos, T, B, N o E. El eosinófilo es un leucocito granulocítico polimorfonuclear. Se forma en la médula ósea. Tiene
como característica un núcleo bilobulado, es antiparasitario y bactericida, antihumoral y tiene una función citolítica, inflamatoria, alergia, de defensa contra microbios y parásitos. Después están las células cebadas que se forman en la médula ósea. Tienen vida media de meses o hasta años y tienen receptores IgE. Su función es la de presentar el antígeno, es bactericida, fagocitosis, se encarga en la inflamación, cicatrización, etc. Por otro lado están las células neutrófilo, que se conocen como leucocitos polimorfonucleares por su núcleo multilobulado. Es el primero en llegar a una infección y se madura en la médula ósea. Sus funciones son fagocitar, la desgranulación y la netosis. El basófilo es menos abundante, tiene un núcleo irregular y son los responsables de la respuesta alérgica. Las células mastocíticas son glóbulos blancos, granulocitos, mononucleares y su principal función es la de fagocitar. Después las células dendríticas tienen largas extensiones membranosas como característica y son células que se encargan de presentar al antígeno. Esta célula regula la tolerancia inmunitaria e impide que el sistema inmunitario ataque al cuerpo. Después están los eritrocitos, que son células más numerosas en la sangre. Están llenas de hemoglobina y su función es la de transportar el oxígeno. Como característica es que tienen un disco bicóncavo. Después se encuentran la célula endotelial, que son precursores originados en la médula ósea que migran a zonas por eventos como una lesión, una apoxia, cicatrización, remodelación, tumor, en lo que se requiere neoformación vascular. Como característica es que es una célula poligonal aplanada y es semipermeable. Después están los linfocitos T, que son producidos en la médula ósea y luego son madurados en el timo. Son activados por células presentadoras de antígeno. Son responsables de la inmunidad celular, activa a macrófagos y linfocitos B y presenta al receptor TCR y receptor de linfocitos T. Entre ellos están los linfocitos T citotóxicos CD8, que reconocen células infectadas o alteradas y las destruye. También están los linfocitos T cooperadores, que son los CD4, y regulan y coordinan otras células como macrófagos y basófilos. También están los linfocitos de memoria y otros tipos. Por otro lado se encuentran los linfocitos B, que son un tipo de glóbulo blanco. Son parte de la inmunidad humoral del sistema adaptativo. Se activa en los órganos linfoides secundarios por antígeno. Algunas células B mueren o viven después de la cicatrización. De la activación. También hay una clase de linfocitos T, que son los cooperadores o Th1, que es activadora de la inmunidad celular y protege contra bacterias, protozoarios y virus. Y si es hiperactivo genera enfermedades autoinmunes. Y el Th2 es una activadora de la inmunidad humoral y aumenta la producción de anticuerpos por linfocitos B. Y por último están los linfocitos natural killer. Estos son grandes, performados, llenos de granzimas y perforinas. Esta célula puede identificar PAMs y DAMs y puede identificar alteración celular por MYC que se expresa en células alteradas. Transducción de señales en inmunidad.
Lo que pasa es una molécula de señalización extracelular activa un receptor de la superficie celular, lo cual altera moléculas intracelulares. Está un emisor que va a enviar un mensaje y lo va a captar el receptor que es de otra célula para después dar la traducción. Existen tres tipos de señales. Las señales endócrinas que circulan por el torrente sanguíneo es una respuesta lenta, larga duración, es a distancia. Las células paracrinas son células diana y actúan como células cercanas. Y también están las señales autócrinas que afectan a los del mismo tipo celular que al emisor y responde a su propio mensaje. Como un mensaje secundario está el calcio, el AMPC y el óxido nítrico, y los receptores son acoplados a proteína G tirosina quinasa. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Su estructura es una cadena pesada y ligera. En la región Fab, unión a antígeno, y Fc, interacción con células. Su función es la neutralización, opsonización y activación del complemento. Están varios tipos de IgG. Es el principal en sangre y atraviesa la placenta. La IgA es la defensa en mucosas. El IgM es la primera respuesta. El IgE está relacionado con alergias y parásitos, y el IgD la regulación de linfocitos B. Receptores inmunológicos y moléculas clave. Están las PAMs y las DAMs que detectan patógenos o daño celular. Los receptores TLR reconocen patógenos y los NOD detectan infecciones intracelulares. Las moléculas claves son TNF-alfa, que son para la inflamación, y las interleucinas, que regulan regulación inmune. Fagocitosis. Esta es parte del sistema inmune y mata, capta y elimina elementos nocivos. Las principales células que actúan en la fagocitosis son las células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. La apoptosis se inicia luego de la fagocitosis. Si se acumulan muchas células muertas o microbios, produce pus. Los pasos de la fagocitosis son la quimiotaxis, que ocurre la movilización de las células a lo largo de un gradiente de concentración de factores quimioatrayentes provenientes de patógenos o zonas lesionadas. Hay quimioatrayentes exógenos como las toxinas. El segundo paso es el reconocimiento, donde las células utilizan receptores como PAMs, DAMs para reconocer el antígeno. También pueden reconocer por opsonización, cuando el sistema inmune se une al patógeno y así la célula lo puede identificar y dirigirse a su destrucción. Y el tercer paso es la endocitosis. Cuando se ocupan los receptores, se introduce la activación de endocitosis, que es la activación de citoesqueleto, que emite prolongaciones celulares llamadas pseudópodos y rodea la partícula extraña, así se forma un fagosoma. Este fagosoma se une con lisosomas llenos de enzimas químicos ROS y NOS que destruyen la partícula extraña. Ahora, ¿qué pasa si la fagocitosis es fallida? El macrófago, si no es capaz de eliminar el antígeno en su interior, la célula se daña, por lo que continúa la emisión de enzimas NOS y ROS. Así la célula se convierte en una célula multinuclear donde varios fagocitos se unirán y pierden la membrana en el intento de destruir la partícula. Complejo mayor de histocompatibilidad. También conocido como antígenos leucocitarios humanos, se encuentran al hacer experimentos en rechazo de tejidos. Ayudan a exteriorizar el ambiente intracelular y confieren al individuo una identidad tisular propia y exclusiva. Hay dos tipos: el complejo de histocompatibilidad 1, que presenta antígenos citoplasmáticos endógenos, presenta a CD8, y el complejo mayor de histocompatibilidad
2 presenta antígenos exógenos y presenta ACD4. Inmunología de mucosas. La mucosa es un tejido epitelial no queratinizado asociado a glándulas secretoras de moco. Se presenta en áreas con funciones muy específicas donde la capa de queratina podría efectuar esta función, como la absorción de alimentos, fricción entre tejidos, etc. En la célula mucosa hay 3 tipos de células especializadas. El enterocito, que son células epiteliales encargadas de la absorción de nutrientes, agua y tienen microvellosidades que incrementan el área de contacto con la luz intestinal. Están las células mucosas que producen moco para la protección del intestino y estómago, y las células parietal que produce ácido clorhídrico, desnaturaliza proteínas y destrucción de patógenos. Entonces, las barreras físicas y químicas, el moco, las células epiteliales y sustancias antimicrobianas como el lisosoma IgA evitan la entrada de patógenos. La captura de antígenos. En las células M y células dendríticas toman muestras del entorno y presentan los antígenos a linfocitos en las placas de Peyer o ganglios linfáticos. Después ocurre la activación de linfocitos. Los linfocitos B y T se activan y se diferencian para responder a la infección. Después ocurre la producción de IgA, donde los linfocitos B migran a las mucosas y secretan IgA, que neutralizan patógenos sin causar inflamación excesiva. Después ocurre microbiota y tolerancia inmunológica. La microbiota ayuda a entrenar el sistema inmune evitando reacciones contra alimentos o bacterias beneficiosas. En sí, este sistema mantiene el equilibrio entre defensa y tolerancia para evitar infecciones sin causar daño al cuerpo. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas del sistema inmune que ayudan a eliminar patógenos y células dañadas. Se activa por 3 vías principales. La vía clásica se activa por anticuerpos unidos a patógenos. La vía de lectina se detecta carbohidratos en la superficie de los microorganismos. Y la vía alternativa se activa directamente por la presencia de patógenos. Una vez activado el complemento, lleva a cabo 3 funciones principales. La opsonización, que es la marca a los patógenos para que sean eliminados por fagocitos, la anafilotoxinas, que genera inflamación y atrae células inmunes, y la lisis celular, que forma el complejo de ataque a la membrana MAC, que perfora y destruye bacterias. Este sistema actúa rápidamente y potencia la respuesta inmune innata y adaptativa. Tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. La tolerancia es un proceso mediante el cual el sistema inmunológico aprende a no atacar a las propias células y tejidos del cuerpo. Es esencial para prevenir reacciones inmunes contra componentes propios, autoantígenos. Y existen 2 tipos de tolerancia. La tolerancia central, que ocurre en los órganos linfoides primarios, como son la médula ósea y timo, donde los linfocitos que reconocen autoantígenos son eliminados, y la tolerancia periférica. En los tejidos periféricos, los linfocitos autorreactivos son controlados por mecanismos como la anergia, que es la falta de respuesta, y la supresión por otras células o la muerte celular. Y por otro lado, la autoinmunidad ocurre cuando hay una falla en la tolerancia inmunitaria y el sistema inmunológico ataca erróneamente los propios tejidos del cuerpo, causando enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus. El proceso de inflamación es una respuesta compleja y regulada del sistema inmunológico a nivel celular y vascular, donde hay una lesión o infección en el tejido conectivo. El primer paso es el reconocimiento del agente causal. Cuando un patógeno como una bacteria o una lesión causa daño en los tejidos, las células inmunes como los macrófagos y células endoteliales detectan señales de peligro como PAMS o DAMS, y estas señales activan los receptores como los TLRS, o sea, los receptores tipo TOL. Después ocurre la liberación de mediadores, donde las células inmunes liberan mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas, citoquinas, por ejemplo los TNF-alfa y quimiosinas.
Estos mediadores causan varios efectos, que son dilatar los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo y así tener enrojecimiento y calor en la lesión, y aumentan la permeabilidad vascular para permitir que las células inmunes y proteínas como anticuerpos y proteínas del complemento lleguen al sitio de la inflamación y así generen un edema, o también llamado hinchazón. E por último, inducen el dolor al sensibilizar los nervios en la zona afectada. Después está la atracción de células inmunes, que es la quimiotaxis. Las quimiosinas atraen los neutrófilos y macrófagos y otras células inmunes al sitio de la infección o lesión. Después está la fagocitosis y destrucción del patógeno, donde las células inmunes, especialmente los neutrófilos y macrófagos, realizan la fagocitosis, es decir, capturan y destruyen patógenos, células muertas o desechos celulares. Los macrófagos también ayudan a coordinar la resolución de la inflamación al liberar mediadores antiinflamatorios. Después está la resolución de la inflamación, que una vez que el patógeno es eliminado o el daño es reparado, los mediadores inflamatorios son neutralizados. Las citoquinas antiinflamatorias como la IL-10 y la TGF-beta ayudan a detener la respuesta inflamatoria. Y por último ocurre la restauración del tejido, donde el proceso de inflamación termina cuando los tejidos comienzan a sanar, con la formación de nuevo tejido y la restauración de su funcionamiento normal. Este proceso de inflamación puede ser agudo, de corta duración, o crónico, que es un proceso prolongado, dependiendo si la causa del daño persiste o si la respuesta inflamatoria no se resuelve correctamente. La hipersensibilidad y alergias. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante un estímulo normalmente inofensivo y se clasifica en 4 tipos. El tipo 1, que es alérgica, mediadas por las IgE, causan reacciones rápidas como urticaria o anafilaxia, por ejemplo, alergias al polen o alimentos. También está el tipo 2, que es citotóxica. Anticuerpos atacan las células propias causando su destrucción, por ejemplo, la anemia hemolítica. Después está la tipo 3, que es inmunocomplejos. Los complejos inmunitarios se depositan en tejidos causando inflamación, por ejemplo, el lupus. Y el tipo 4, mediada por células, mediadas por linfocitos T, causan inflamación tardía, por ejemplo, la dermatitis de contacto. Las alergias son un tipo de hipersensibilidad tipo 1, donde el sistema inmunológico reacciona exageradamente a alergenos, provocando síntomas como estornudos, picazón o incluso anafilaxia. El tratamiento incluye antihistamínicos y inmunoterapia. Antígenos y autotolerancia. Los antígenos son sustancias, normalmente proteínas, polisacáridos o lípidos, que el sistema inmunológico reconoce como extrañas o peligrosas. Pueden ser de patógenos como el virus y bacterias, o sustancias externas como polen o alimentos. Cuando el sistema inmunológico detecta un antígeno, activa una respuesta para neutralizar o eliminarlo. Y por otro lado, la autotolerancia es el proceso por el cual el sistema inmunológico aprende a no atacar a las células y tejidos propios del cuerpo. Esto se logra eliminando o inactivando linfocitos que reconocen y reaccionan contra los autoantígenos propios. La tolerancia central ocurre en los órganos linfoides primarios, como el timo y la médula ósea, y la periferia en los tejidos periféricos. Y eso ha sido todo de mi parte, así que muchas gracias.